Familia, buenas noches, Dios me les bendiga. Me encanta saludarlos una vez más, deseosa de compartir con ustedes una nueva reflexión. Entonces colocamos este tiempo en la presencia del Señor. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor, nos humillamos delante de ti, Padre amado, y te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Dios, gracias por esta nueva semana, Padre eterno, que nos da la oportunidad, Dios, de iniciarla, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Rey, gracias por guiarnos, gracias por mostrarnos el camino, la senda en la cual debemos seguir, Señor. Gracias por instruirnos, Señor. Hoy en esta hora, Señor, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos ministres, que a través de tu Santo Espíritu nos llenes, nos sacies, nos deje entender tu palabra, Señor, y para que la podamos colocar por obra, Dios Todopoderoso, para que podamos ser instruidos por ella, Señor. Hoy te queremos pedir igualmente, Señor, que bendigas cada miembro de nuestra familia, que cuides, que protejas, Señor, que formes en ellos una cubierta especial, Dios, para que nos proteja de todo mal y peligro, Señor. Te damos gracias, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, hoy nuestra reflexión está dirigida en un estudio de la Biblia que se llama La viuda de Sarepta. Pero ¿qué es lo que tenía en especial esta viuda? Resulta que el pueblo de Israel fue castigado por Dios. Le mandó a profetizar por medio del profeta Elías en este caso. No sé si habíamos dicho antes que los profetas eran los que hablaban a través de Dios. Dios hablaba a través de ellos cada que Dios tenía algo que decir a su pueblo, lo hacía por intermedio de los profetas. Habían profetas buenos que venían de parte de Dios y habían también profetas malos. En este caso, los profetas que hemos trabajado hasta ahora son profetas que vienen de parte de Dios. Entonces Dios le dice al profeta Elías que vaya y profetice a donde el rey Acaz, era un rey de Israel. Él se casó con una mujer llamada Jezabel, una mujer muy mala, y eso hace que durante el gobierno de ellos fue una perversidad horrible. Entonces Dios, enojado con ellos, les dice, diles que van a tener sequía por unos 3 años, algo así decía la palabra, y únicamente va a volver lluvia de tu boca. O sea, tú vas a volver a profetizar cuando se termine la sequía. Entonces el profeta Elías pues hizo eso y antes le dijo a él, y te vas a un río y escampas ahí estás, para que ahí estés consumiendo, estés tomando tu líquido. Y Dios lo alimentaba por unos cuervos. Esos cuervos iban mañana y tarde a llevarle el alimento al profeta Elías. Luego, cuando el río se seca, entonces le dice el Señor a Elías, vete donde una viuda de Sarepta y ella te va a alimentar mientras pasa todo esto. Entonces Elías se va donde la señora. Entonces cuando llega al pueblo encuentra a la señora que está está buscando leña. Entonces le dice el profeta que le dé agua. Entonces ella va y le busca el agua y le dice no, la llama otra vez y le dice no, también tráeme un pedazo de pan. Entonces le dice ella no, yo no tengo pan. Y le habla, y es ahí donde vamos entonces a iniciar este nuevo estudio. En Primera de Reyes, capítulo 17, y lo vamos a iniciar entonces con el versículo 12, donde ella le contesta, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no temas, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo, primero que todo, pues unas instrucciones que Dios le está dando a través del profeta a esta señora. Pero mire qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, imaginemos nosotros, coloquémonos en el lugar de la viuda,
¿Cómo sería el hambre que estaban viviendo, que era lo único que ella tenía, lo único para comer ella y su hijo? Y dice ella, y echarnos a morir, porque ella definitivamente sabía que ya no había de dónde comer, porque ya tanta la sequía que ya nada producía, los campos, nada producía, entonces no tenía nada. Pero entonces mire usted, si nosotros nos encontramos con un tipo como Elías, que venga a decirnos, hazme a mí primero. O sea, ella le está diciendo que nada más tiene un puñado de harina y un poco de aceite. Hazme a mí primero y luego haz para ti, para tu hijo. No, y con todo eso le dice además, ponlo a cocinar debajo de la brasa y me lo traes. Entonces uno dice, tremendo, o sea, como uno va, o sea, alguien que venga uno usted en su casa, es lo único que tiene, con el hambre, con todo, que está pensando que no tiene más que comer para el día siguiente y que se va a echar a morir porque ya no tiene, y resulta que viene alguien y dice, dame a mí primero. Entonces, es ahí donde vemos nosotros que muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos como metidos en lo nuestro y no nos damos cuenta que hay otros que también necesitan, que hay otros también que también tienen necesidades. Por ejemplo, si ahora vemos en este tiempo de la pandemia, mucha gente que no tenía que comer, que no tenía o que no tiene todavía porque apenas están saliendo pues a trabajar y mucha gente que con hambre y sin embargo uno a veces tiene y no provee para las necesidades de los otros. Y es ahí donde vemos nosotros el corazón de esa mujer que le cree. O sea, le dice él, no temas, no temas y llama a mí primero. Entonces, veamos a ver entonces qué le contestó esta mujer a Elías. Y dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no cesó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, tremendo. Mire que a veces el Señor nos pone a que Él es el que está como probando nuestro corazón. A ver nosotros qué hacemos en ciertas necesidades, en ciertas actitudes nuestras. O sea, tremendo porque con tanta hambre que puede tener una persona en esa época, como estamos viendo ahí, lo único que tiene y viene el otro, se lo pide y ella ¿qué hace? Se lo dio. O sea, se lo dio que confiando en lo que él le había dicho. ¿Qué le había dicho él? ¿Qué le había dicho él? Que la harina y el aceite no iban a cesar en su casa. Y entonces ya qué pasa, ella le creyó a Dios, le creyó lo que le estaba diciendo porque el profeta venía de parte de Dios, le creyó a Dios que eso iba a pasar y sin embargo ya hizo eso. Nosotros muchas veces nos llegan situaciones de ese tipo donde Dios nos pide algo, porque Dios no nos pide, Él nos va a pedir de cosas que nos sobren, ¿no? Él siempre nos va a pedir algo que para nosotros sean importantes, que para nosotros nos duela desprendernos, como pasó con ella. O sea, no le pidió otra cosa, le pidió algo que ella prácticamente era lo poquito que tenía. Entonces así muchas veces Dios nos pide cosas y nosotros a veces no lo hacemos por rebeldía, no lo hacemos por egoísmo, no lo hacemos porque nada más estamos metidos en lo nuestro. Y dicen, no, pues ¿cómo lo voy a dar? ¿Cómo lo voy a hacer lo único que tengo? O sea, la razón te lleva a pensar eso. Pero ¿qué pasa? Dios no está pidiendo razón, sino que Dios está pidiendo es otra cosa. Dios está mirando a ver tú qué piensas, tú qué haces, cómo actúas, cómo está tu corazón. ¿Tu corazón está presto a ayudar a los demás o no? O cuando a veces Dios nos dice, dale algo a tal persona, dalo. Pero Señor, ¿pero cómo lo voy a dar si lo único que tengo? Dalo. Entonces muchas veces Dios prueba el corazón y es ahí donde vemos que hay un principio que es el principio de la siembra y la cosecha. Uno muchas veces, ¿qué hace? Uno siembra, pues no esperando seguramente para recoger, no lo hace seguramente eso, pero hay un principio que dice eso, si tú siembras, vas a cosechar, si tú siembras, si tú das, seguramente algún día te va a retornar lo que tú estás haciendo, lo que tú estás dando. Entonces, que no nos duela, o sea, dar al necesitado, que no nos duela, o sea, si tenemos, ¿por qué no podemos dar? ¿Por qué no podemos disminuir el dolor de otra persona que está necesitando? ¿Por qué no podemos? O sea, si tenemos cómo hacerlo. Y aún si no tuviéramos, como hizo la viuda, aún si no tuviéramos con lo que tenemos, eso lo podemos hacer.
sin esperar sin esperar de pensar, ¿y qué? ¿Y yo entonces qué? ¿Y yo qué como después? No, miremos que Dios siempre cuando Dios te pide, Dios da. Mire cuando Dios prueba el corazón de uno, que Dios siempre le pide a uno lo que uno más necesita, lo que más le duele a uno, como cual pasó con Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué Dios le pidió? Dios le pidió a quien, al mismo hijo, que era lo que más quería en ese momento. Isaac le pidió eso. Y Abraham también lo dio, también demostró. Entonces Dios que vio que había ese amor en él. Entonces eso es lo que muchas veces Dios hace, es probar nuestro corazón, a ver cómo está nuestro corazón. ¿Será que somos unas personas que podemos ayudar al prójimo, ayudar al otro o ayudar en su obra? Muchas veces Dios no necesita nada porque Dios es el dueño del oro y la plata, pero la obra de Él sí necesita. Entonces muchas veces Dios dice, haz tal cosa, hazlo. Y muchas veces uno dice, pero ¿cómo voy a hacer? No, Señor, yo cómo voy a dar a esos pastores, yo cómo le voy a dar todo eso, no, yo cómo voy a hacer una cosa de esa, no, Señor. Pero es que es ahí donde Dios prueba nuestro corazón y nos dice, a ver, ¿de qué está hecho tu corazón? No porque Él necesite, sino es para probar nuestro corazón. Y entonces en esta hora, familia, es como mirar cómo está nuestro corazón. Si Dios nos pide algo que sea como difícil para nosotros, somos capaces de darle al Señor, somos capaces de hacerlo por el Señor, como fue esa viuda. Esa viuda dio lo único que tenía porque no tenía, ya estaba a punto era como decía ella, se iba a echar a morir. Sin embargo, ella dio lo que tenía, confiando, obedeciéndole a quien, al Señor, y teniendo fe en que así iba a pasar, en que su casa iba a estar bien, que ella iba a estar bien. ¿Ya? Entonces, familia, esta noche es mirar eso, es mirar cómo está nuestro corazón, a ver si somos capaces nosotros de ayudar al necesitado y de hacer lo que Dios nos pide, de obedecer a lo que Dios nos pide y de creerle lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Oramos, familia. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios, dándote gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Muchas veces, Señor, nuestro corazón es duro, Señor. Pero aquí está, Señor. Te pedimos, Señor, que cambies ese corazón de piedra que tenemos muchas veces, Señor, y nos deje un corazón de carne, un corazón que sea sensible, Señor, al dolor ajeno, Señor. Un corazón que sea sensible, Dios, a tu voz, a que escuchemos cuando tú nos hablas, Dios Todopoderoso, Señor. A que podamos, Señor, ayudar al necesitado, Padre, cada que lo necesite, Padre eterno. Hoy, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, te bendecimos, Dios Todopoderoso. Y colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, familia, gracias por escucharme una vez más. Deseo que tengan una excelente noche, la compañía de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga.